Muchas bendiciones para todos y para todas.
en esta hermosa noche, que la paz de Dios esté posando sobre sus vidas de una manera poderosa y especial. Este es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Para que nos gocemos y nos alegremos en su santa y divina presencia. Después de varias semanas sin dar la clase, porque estábamos fuera del país, ¿verdad? Cumpliendo con compromisos familiares, pues Dios nos permite una vez más que estemos por este medio enseñando la palabra de Dios, porque a eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a edificar a los santos, a edificar la iglesia, a equiparla para que podamos servir a Dios con excelencia. Todos nosotros hemos sido llamados a servir, hemos sido llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, debemos recibir entrenamiento, debemos recibir capacitación para que podamos hacerlo con excelencia. Y hoy vamos a compartir un tema bastante interesante, y esta es prácticamente la enseñanza número 10 en lo que va de academia. Vamos a compartir el tema que usted está mirando en pantalla. Vamos a estar hablando acerca de este tema tan interesante: cómo enseñar con la unción del Espíritu Santo. Ese es el tema: cómo enseñar con la unción del Espíritu Santo de Dios. Y en esta noche vamos a tener varios objetivos en esta enseñanza, y el objetivo número uno es distinguir un maestro de la palabra, distinguir la capacidad que tiene en enseñar este maestro de la palabra con la capacidad o habilidad que puede tener cualquier otro creyente. Vamos a establecer esa diferencia entre lo que es un maestro y entre lo que es un creyente laico, ¿verdad? Enseñando la palabra. También el segundo objetivo de esta enseñanza es aprender los 5 objetivos de la enseñanza. Y número 3, entender lo que se puede y lo que no se puede hacer al enseñar la clase de paz en las células de coinonía. Y número 4, impartir los pasos para enseñar con la unción del Espíritu Santo y la autoridad, ¿verdad? Para manifestar lo sobrenatural de Dios. Porque una cosa es, yo he hecho mucho énfasis en eso, una cosa es enseñar sin la unción y enseñar con la unción. Predicar sin la unción y predicar bajo la unción. Son cosas muy distintas, muy diferentes. Entonces, después de aprender a orar, porque en las 2 últimas enseñanzas hablamos sobre la oración y estuvimos tocando tópicos interesantísimos acerca de la importancia de la oración. Entonces, después de aprender a orar para que nuestras peticiones sean contestadas, un líder de Casa de Paz necesita entrenarse para la enseñanza. Es decir, saber cómo dar una clase semanal donde pueda reproducir el patrón de la casa a la que pertenece, porque enseñar en una iglesia de reino no se trata solo de transmitir información o conocimiento, sino de impartir vida y principios aplicables a la vida diaria con la unción del Espíritu Santo. De manera que ese es el sentido de esta enseñanza, que el que se esté entrenando en estas clases a la hora de ejercer su llamado, de enseñar la palabra, de predicar la palabra, lo haga bajo una unción extraordinaria, lo haga bajo la presencia de Dios, y que lo sobrenatural de Dios pues se manifieste de una manera gloriosa. Entonces, el objetivo de esta enseñanza es que ustedes como líderes
puedan dar lo mejor de Dios y que las personas puedan ser llevadas al próximo nivel. No solo que las personas reciban el conocimiento y la visión de la casa, sino que las personas puedan fluir bajo esa misma visión. Entonces, en esta enseñanza lo que se está buscando es eso. Se busca llevar las enseñanzas al corazón de la gente para que sus vidas sean transformadas. ¿Te das cuenta? Para que sus vidas sean transformadas. Esa es la visión. Porque sin la unción del Espíritu Santo, un líder no producirá frutos para el reino de Dios. Y es importante que nosotros tomemos esa nota. Sin la unción del Espíritu Santo, un líder no producirá frutos para el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lamentablemente, la mayoría de los líderes de hoy son adiestrados en instituciones académicas con altos niveles de educación, pero no se les enseña a fluir en el poder sobrenatural de Dios. Y eso es un problema. Eso es un problema bastante grave porque hay muchas personas que lamentablemente, muy lamentable, no fluyen en esa unción, en esa gracia, en esa presencia. Entonces, lo que se busca en esta enseñanza es que no solo usted tenga el conocimiento, sino que usted aprenda a fluir bajo una unción gloriosa, a fluir bajo una unción especial. Amén. Todos sabemos que los estudios son importantísimos. Los estudios y la preparación tienen una importancia gloriosa, eso es verdad, pero aparte de los estudios académicos, aparte de la preparación teológica, aparte de la preparación hermenéutica que una persona puede tener, aparte de eso, debe esta persona, ¿verdad? Estar acompañando a la vida del Espíritu Santo para producir y llevar fruto. Amén. Gloria a Dios. Hay un micrófono que está abierto ahí. Hay un micrófono que está abierto. Déjame ver cuál es. Parece que es el de Darling. Ok. Amén. Aparte de ese conocimiento que uno puede recibir académicamente, es importante que las personas fluyan bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, para que el oyente pueda recibir esa impartición en el Espíritu, esa impartición espiritual, y pueda correr con la visión, y no solamente pueda correr con la visión, sino que pueda llevar en el Señor muchos frutos. Entonces, una de las funciones más importantes de un líder es transmitir e impartir los principios del reino de Dios. Eso es interesante, eso es importante. Amén. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a comenzar respondiendo algunas preguntas que muchos se hacen en cuanto a la enseñanza. Y una de las preguntas que vamos a responder es la siguiente, o la primera pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Todos podemos enseñar la palabra de Dios? Es una pregunta. ¿Acaso todos podemos enseñar la palabra de Dios? Y la contesta es sí. Todo creyente puede enseñar la palabra porque es parte del sacerdocio dado por Dios. La misma palabra dice, hablando el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, la palabra dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Entonces, uno de los roles del sacerdote es enseñar la palabra de Dios.
Entonces, la otra pregunta que vamos a contestar es, ¿cuáles son las funciones de un sacerdote? Bueno, está adorar, evangelizar, enseñar, discipular, ofrendar, orar. Es decir, que todos estamos llamados a funcionar de esa manera. Todo hombre y mujer, como sacerdote de Dios, todos están llamados a cumplir estas funciones en su casa, con su familia, así como en la iglesia. De manera que cualquier creyente que tiene una relación con Dios tiene la habilidad dada por el Espíritu Santo para enseñar y discipular a otros. Recuerde que Jesús no solo preparó a 12, sino que también preparó en una ocasión a 70 discípulos y los mandó de dos en dos. Y le impartió a esos discípulos, le impartió la habilidad de enseñar la palabra de Dios. Porque todos estamos llamados a cumplir esa asignación. Nosotros tenemos esa responsabilidad de discipular, porque lo dice la palabra en Mateo capítulo 28, es un mandato dado por Jesús. En Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20, la palabra dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oye lo que dice la palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una de las formas de hacer discípulos es enseñándoles. Por eso es importante saber cómo hacerlo. El líder de Casa de Paz recibe a la gente que acepta a Jesús en su corazón y es el primero en impartirle la enseñanza. Entonces, este líder debe tener presente que cada una de esas personas llegará a ser un discípulo de Cristo, en gran parte gracias a la impartición que reciba en la Casa de Paz. Por ende, su labor como líder es importante. Y otra pregunta que le voy a contestar hoy es, ¿cuál es la diferencia entre un creyente que enseña y un maestro? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que enseña y un maestro? ¿Cuál es la diferencia? Es interesante esta pregunta. Muchos creen que solo aquellos que han sido llamados a la oficina de maestro, es decir, al ministerio quíntuple, pueden pararse frente a la gente y enseñar. Hay gente que piensa eso. La verdad es que todos los cristianos, todos nosotros como creyentes, aunque no seamos maestros, aunque no tengamos ese don ministerial de maestro, todos nosotros estamos llamados a enseñar la palabra, a equipar el cuerpo de Cristo, a transmitirle la enseñanza a la gente. Nosotros estamos llamados a transformar vidas y transformamos las vidas es a través de la palabra, porque el instrumento que Dios siempre ha usado y que usará para transformar a la gente se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que regenera, la palabra de Dios es la que restaura, la palabra de Dios es la que levanta. Entonces, si usted no tiene palabra para impartirle a la gente, no estará cumpliendo con el compromiso que Jesús dijo que nosotros deberíamos tener. Debemos cumplir con ese mandato, ir y hacer discípulos. Todos estamos llamados, sin excepción, todos estamos llamados a discipular. Todos estamos llamados a predicar. Todos estamos llamados a enseñar
la palabra de Dios, a transmitir esa unción, a transmitir ese poder sobrenatural. Ahora, hay un don ministerial de maestro, eso es distinto. Así como existen los apóstoles como don ministerial, así como existen los profetas como don ministerial, así como existen los evangelistas, los pastores, también existen los maestros como don ministerial. Lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11. En Efesios 4:11 la palabra dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. De manera que cuando hablamos acerca de lo que es el maestro, según Efesios capítulo 4, versículo 11, el maestro como don ministerial, como parte del ministerio quíntuple, estamos hablando de aquella persona llamada por Jesús a ejercer la función de enseñar la palabra al cuerpo de Cristo, no solo a un grupo pequeño de personas, sino a toda la familia de Dios en general. Eso es otro compromiso, ese es otro nivel de responsabilidad. Una cosa es que nosotros como creyentes enseñemos la palabra a un grupo de personas, todos estamos llamados a hacer eso, pero otra cosa es que usted tenga ese don ministerial para enseñar al cuerpo de Cristo en sentido general la palabra, porque ya ahí estaría esa persona operando con el don de maestro, con el don de maestro. Entonces, ser un maestro de la palabra es una función corporativa y conlleva mayor responsabilidad. Ahora, eso no significa que si yo no soy maestro, no pueda enseñar la palabra. ¿Te das cuenta? Existen personas que han sido llamadas con el don de maestro y el nivel de revelación y de conocimiento es superior y el nivel de responsabilidad es superior. Pero también existen personas en el cuerpo de Cristo que enseñan la palabra y necesariamente no tienen que ser maestros. Es decir, todos nosotros estamos llamados a discipular, a predicar, a enseñar la palabra, independientemente de que tengamos el don de maestro o no lo tengamos. Todos estamos llamados a cumplir con esa asignación. Amén. Gloria a Dios. Todos, aunque sea en menor medida, todos estamos llamados a tener nuestro grupo pequeño y discipular ese grupo pequeño. Por ejemplo, en las iglesias siempre existen personas que dan clase bíblica. Le dan clase bíblica a los niños, le dan clase bíblica a los adolescentes, le dan clase bíblica a los jóvenes, hay clase bíblica para las damas. Siempre en las iglesias, sin importar la denominación, habrán personas preparadas y capacitadas para dar clase bíblica, para discipular. Y eso no significa que son maestros de la palabra, porque ya el maestro de la palabra como don ministerial va a operar en una dimensión mucho más profunda en cuanto a lo que es la profundidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es completamente diferente. Pero quería aclarar esa diferencia que existe entre una cosa y la otra. Eso es importantísimo que uno lo pueda aclarar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Otra pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Predicar, predicar, vamos a definir lo que es predicar, es proclamar en voz alta, escuche bien, proclamar en voz alta, proclamar en público, anunciar la palabra con el objetivo o propósito de convencer a alguien. Esa es la definición más sencilla de lo que es predicar. Por eso es que yo siempre digo que la predicación es una ciencia y es un arte. Predicar es el arte de la predicación. ¿Te das cuenta? Es un arte. Homilética, quiso decir,
es el alta de la predicación. Entonces, cuando usted predica, usted está proclamando en voz alta, con un nivel de dinamismo superior, en voz alta y en público, anunciando en voz alta y en público la palabra de Dios con el objetivo o con el propósito de convencer a alguien. Entonces, la predicación inspira al oyente. Oye bien eso. Oye bien eso. La predicación inspira al oyente. Pero la enseñanza, porque hay una gran diferencia entre la predicación y la enseñanza, la predicación inspira al oyente, pero la enseñanza lo edifica. En todos los pasajes bíblicos que se refieren a Jesús, se refieren a Jesús enseñando. Y se usa la palabra griega didasco. Por ejemplo, la palabra dice en Mateo 4:23, el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23, la palabra dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Si usted analiza la escritura, Jesús enseñó más la palabra que predicar. Predicó menos y enseñó más. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos la palabra, edificamos al oyente. Es el vocablo griego es didasco. Esa palabra enseñar viene de la palabra griega didasco, de donde se deriva la palabra didáctica, que en español significa dar instrucciones. Eso es lo que significa la palabra didacco, dar instrucciones. Bendito sea el Señor. Amén. Los 5 objetivos al enseñar. Vamos a hablarle ahora acerca de los 5 objetivos al enseñar. Cuando damos una enseñanza, sin importar el tamaño del grupo, debemos tener en mente los siguientes objetivos. Número 1, que la gente oiga la palabra. Ese es el principal objetivo de toda enseñanza. Que la gente oiga la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La gente no va al lugar donde tú estás a escucharte a ti, ni a escuchar tus historias. La gente va a escuchar la palabra. Por eso es que en la iglesia se debe predicar la palabra, porque lo que va a transformar a la gente se llama la palabra. Se debe enseñar la palabra porque la palabra es la que va a traer frutos. Entonces, dentro de los 5 objetivos de enseñar está ese, el primero, que la gente oiga la palabra. El número 2 es que entienda el mensaje. Que entienda el mensaje. Cuando alguno oye la palabra del reino, dice Mateo capítulo 13, ¿verdad? Que cuando uno oye la palabra del reino, Mateo 13:19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y en Mateo 13:23 dice, este es el que fue sembrado junto al camino, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Eso es interesante, que entendamos esta porción de la escritura. A la hora de uno enseñar la palabra, debemos procurar que el que esté escuchando entienda la palabra. Por eso uno no puede complicar a la gente la enseñanza. Hay gente que se van tan profundo que ni ellos mismos se entienden ellos, ni ellos mismos se comprenden. Entonces, nosotros como instrumento de Dios debemos procurar que el que nos esté escuchando pueda entender el contenido de lo que estamos tratando. Número 3, porque son 5 objetivos al enseñar. Número 3, que reciba la enseñanza y la crea en su corazón. Mateo 4:20.
dice la palabra en Marcos 4:20, dice la palabra, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. El objetivo número 4 es que persevere en lo aprendido. Que persevere en lo aprendido. Dice Lucas capítulo 8, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Te das cuenta? Y el número 5, el objetivo número 5 es que tome la decisión de obedecer la palabra de Dios. Si usted cumplió con esos 5 objetivos, usted está enseñando correctamente la escritura. Que la persona pueda obedecer, pueda tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Engañándonos a vosotros mismos. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La próxima pregunta que vamos a contestar es, ¿qué no se debe hacer al enseñar la palabra en la casa de paz? ¿Qué no se debe hacer al enseñar la palabra en la casa de paz? ¿Qué no se debe hacer? El líder no solo debe leer la enseñanza, porque eso muchas veces se vuelve un poquito monótono. Cuando el líder solamente lee la enseñanza en la clase, entonces transmite falta de preparación de parte de ese líder. O sea, aparte de que usted lleve un bosquejo, usted debe dominar lo que está leyendo, debe dominar lo que está bosquejado y debe fluir con liberalidad a la hora de usted enseñar la palabra de Dios. Eso es importante. El líder no solo debe leer la enseñanza, sino también debe transmitir con fluidez lo que está impartiendo. Eso es interesante. Número 2, no debe desviarse del tema. El que está enseñando un tema específico no debe desviarse del tema porque la enseñanza perderá su objetivo, dejando a la gente sin contenido para aplicarlo a su propia vida. Número 3, no debe extenderse demasiado. No es bueno enseñar por más de media hora en la casa de paz. Estamos hablando en las células de enseñanza bíblica, en una casa, en un hogar. No es bueno extenderse más de media hora porque la gente pierde su capacidad de atención y la reunión se hace demasiado larga. Gloria a Dios. Número 4, el líder nunca debe usar la enseñanza para atacar a personas o para resolver problemas personales. Personas que no manejan bien, ¿verdad?, su oratoria a la hora de enseñar la palabra y siempre mezclan lo personal con lo que están enseñando y eso no es debido. No es debido. Número 5, no debe añadir sus propias ideas a la enseñanza, aunque, escuche bien esto, sí puede fluir en la misma revelación. Es decir, una cosa es usted fluir bajo una revelación poderosa del mismo tema que usted está tratando y otra cosa es usted, ¿verdad?, dar sus propias opiniones muy divorciadas de lo que usted está tratando en ese momento.
No es recomendable que usted haga eso. No añada ideas propias. Todo lo que usted enseñe debe tener fundamento, base en las escrituras. Debe tener fundamento y base en las escrituras. Amén. Número 6, y esto es bien interesante. Número 6, no debe revelar asuntos delicados y confidenciales propios ni ajenos durante la clase. Esto es bien importante. No es bueno eso. Mientras se está enseñando la palabra, no es bueno dar revelación de cosas que son delicadas y confidenciales, ni propias, ni de los demás, durante una clase, en las células o casa de paz, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es los número 6. Número 7, no es bueno que se quede sentado o parado en un solo lugar porque le quita dinamismo a la clase. Siempre es bueno ocupar diferentes posiciones mientras se está enseñando la palabra, al menos que usted no tenga, ¿verdad?, esa habilidad de moverse de un lugar a otro o esté imposibilitado, hablando en términos físicos, pero lo recomendable es que usted eh, se mantenga, ¿verdad?, en diferentes posiciones a la hora de enseñar la palabra de Dios, hablando en términos físicos. Número 8, jamás debe usar palabras vulgares. Eso no es recomendable. Nunca use palabras vulgares cuando tú estés enseñando la palabra de Dios en una casa de paz. Gloria a Dios. Número 8, no debe usar el nombre de Dios en vano. No debe usar el nombre de Dios en vano. Es lo número 8. No es bueno usar el nombre de Dios en vano. No es recomendable usar el nombre de Dios en vano. Número 9, no debe usar citas de otros como propias, porque eso es falta de integridad. Si usa una cita, mencione el autor. Eso es importantísimo. Si usted usa una cita, es importante que usted, ¿verdad?, mencione al autor. Por ejemplo, si usted mientras está enseñando la palabra, toma una frase de un autor de un libro o de un pastor o de un evangelista o de alguien que escribió algo y usted en su enseñanza quiere hacer mención de esa cita que esa persona, ¿verdad?, escribió, siempre es bueno que usted dé el nombre de la persona que escribió esa cita. Amén. Y número 10, no debe enseñar de memoria. No debe enseñar de memoria la palabra, aunque usted conozca la clase de antemano y se sepa todo de antemano. Siempre es bueno llevar las notas o llevar el manual que le provee la iglesia, porque la mente es traicionera y hay cosas que se te pueden escapar. Hay detallitos que en un momento determinado se te pueden escapar. Y además, cuando usted tiene el folleto de la casa, de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, te permite eso fluir bajo la misma visión de la casa y de la iglesia, bajo el mismo esquema, bajo el mismo patrón de enseñanza. Eso es importantísimo. La próxima pregunta que vamos a contestar en el día de hoy es, ¿qué sí debe hacer durante la enseñanza en la casa de paz? Porque ahora mismo ya hablamos lo que no se debe hacer. Ahora sí vamos a hablar sobre qué se puede hacer, qué sí se debe hacer durante la enseñanza en la casa de paz. ¿Qué sí se debe hacer en las enseñanzas en la casa de paz? Gloria a Dios. Leer los textos de la escritura en forma clara, al igual que las notas. Eso es importante. Cuando usted tenga su manual, su folleto de enseñanza, sus ciclos de enseñanza, siempre es bueno leer los textos de la Biblia
de forma clara, al igual que las notas, que la gente lo entienda. Amén. También se puede usar ilustraciones propias o de la vida diaria que refuercen los temas. También aplicar la enseñanza a la vida diaria de la gente. Amén. Todo eso es válido. También usar el buen humor, un chiste, por ejemplo, para amenizar la clase, pero sin que este sea vulgar, de mal gusto u ofensivo a nadie. Yo siempre uso ese tipo de estrategia. Cuando yo estoy enseñando la palabra en la iglesia, siempre yo uso dos o tres cosas que son jocosas para que la gente se relaje, suelte un poquito las tensiones. Sobre todo después que uno tiene ya como 15 minutos, 20 minutos, media hora enseñando, una forma de uno hacer que la gente se relaje es uno mencionar, ¿verdad? Algunas palabras jocosas, algún chiste. Eso es importantísimo para que la gente pueda, ¿verdad? Recibir con alegría el mensaje de la palabra de Dios. Pero siempre es bueno hacer esto sin ofender a nadie. Eso es importante. No es bueno usar chistes de mal gusto. Eso no es bueno. Amén. No ofendamos a la gente ni en broma. Eso no es posible hacerlo. No es bueno eso. No podemos ofender a la gente mientras enseñemos la palabra, ni siquiera en broma. Gloria a Dios. Otra de las cosas que sí debemos hacer cuando enseñemos la palabra en la casa de paz es orar por los enfermos. Hay que orar por los enfermos, hay que profetizarle a la gente, hay que liberar a la gente y que el Espíritu Santo muestre lo que hay, porque a veces hay niveles de atadura en esa casa y es bueno sensibilizarse, tener un tiempo de adoración para que nuestro espíritu sea sensibilizado y Dios nos pueda mostrar lo que se está moviendo en el ambiente, lo que se está moviendo en el mundo espiritual. También debemos llevar a los discípulos a tomar una decisión de obedecer lo aprendido. Eso es importante, que la gente pueda tomar la decisión de obedecer lo que han aprendido conforme a lo que la palabra de Dios establece. Eso es bien, pero bien interesante. Hacer un buen uso del lenguaje corporal para mantener la atención de la gente. Esto también es interesante. A la hora de predicar también y de enseñar, siempre es bueno tener un buen lenguaje corporal para mantener la gente activa y que no se duerma. Por ello, debe desarrollar las siguientes habilidades. Que yo uso mucho eso mientras estoy enseñando y mientras estoy predicando la palabra de Dios frente a un público. Es bueno que usted, ¿verdad? Es bueno que usted aprenda estas habilidades. Por ejemplo, mantener contacto visual con la gente. Contacto visual. Si la gente te ve muy distante, se desconecta. Por eso es que yo casi siempre trato de estar lo más cerca posible de la gente. Yo bajo del altar y enseño desde abajo, porque así tengo mejor conexión con mi público. Eso se llama tener magnetismo en la plataforma. Siempre es bueno que el predicador conecte con la gente, que su vista choque con la vista de la gente. Que hay una conexión entre el que enseña la palabra y el que recibe la palabra. Mantener contacto visual, eso es importantísimo. Hacer cambios en el tono de voz. Por ejemplo, si usted enseña la palabra con un tono muy alto constantemente, va a llegar un momento en que la gente no va a entender lo que usted está predicando, porque le va a molestar en el oído. Entonces, el que enseña la palabra debe cambiar la voz. Cuando debe hablar un poquito duro, pues habla duro, pero siempre es bueno hablar pausado, porque así la gente entiende más. Recuerda que tú estás enseñando, no estás predicando. Para enseñar no hay que alzar la voz tan alta. Usted está enseñando. Está enseñando. La gente debe ser edificada con lo que usted está enseñando. Entonces, siempre es bueno, eh, eh, para bien también de tus cuerdas vocales, siempre es bueno cambiar el tono de voz. Yo puedo durar un mes predicando, 40 días, 50 días,
y yo no voy a forzar mis cuerdas vocales. Y hay un momento en que yo hablo alto y que yo me desato como todo el mundo, pero entonces luego vuelvo a mi estado normal y bajo la guardia, porque esas son estrategias que uno usa para que la gente reciba más la revelación de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Otra estrategia que uno puede usar es formular preguntas al terminar la enseñanza sobre un punto importante. Formular preguntas al terminar de enseñar un punto importante. Eso es importantísimo. Que tú le preguntes a la gente sobre ese punto importante para que la gente te conteste y ahí tú te das cuenta si ellos prestaron atención a la enseñanza. Otro punto bien importante es vestirte correctamente, bien arreglado o arreglada y dominar bien el tema. ¿Por qué es importante no vestirse correctamente? Porque a veces nuestro vestuario distrae a la gente, llama la atención y no es bueno eso, producir ningún tipo de distracción. Y a veces también el vestuario que usamos no es el adecuado y esto ahoga la palabra que nosotros estamos portando en ese momento. Entonces, por eso es importante vestirse correctamente, bien arregladito, bien arregladita a la hora de enseñar la palabra y también debemos dominar el tema que estamos enseñando en cuestión. También debemos actuar por fe, sabiendo que la enseñanza traerá cambios en los corazones. Eso es importante. Tú estás convencido de que la palabra que tú estás enseñando va a traer una reacción en el oyente, va a producir un impacto en el oyente. Y usted debe orar para eso, para que Dios haga la obra, porque recuerda que la palabra es espíritu y es vida, es algo espiritual. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Amén. Gloria a Dios. Pasos para enseñar con la unción del Espíritu Santo. Quiero que usted preste atención a esta parte. Esta parte es bastante interesante, muy interesante, porque aquí le voy a enseñar varios pasos para enseñar con la unción del Espíritu Santo. Primero, si usted quiere enseñar bajo la unción o predicar también puede ser bajo la unción, lo primero que debe hacer es prepararte antes de enseñar. Debe prepararte antes de enseñar o antes de predicar. Debe haber una preparación previa. Y esto incluye, número uno, leer y estudiar la palabra de Dios, leer y estudiar la enseñanza, incluso varias veces si es necesario. Debe leer bien lo que tú vas a impartir. Después que tú recibes, por ejemplo, el tema que usted va a enseñar, que va a impartir, ¿verdad? En la célula, usted recibió el folleto, ¿verdad? Y sabe el tema que toca. Ese tema usted debe estudiarlo bien previamente. Porque hay gente que el mismo día, y es bien esto, el mismo día en que van a enseñar la palabra, ese mismo día es que comienzan a estudiar. Y hay otros que son todavía más descuidados, que allá mismo en el lugar donde van a enseñar la palabra, con el folleto de la iglesia, con las enseñanzas que la iglesia le proporciona, el mismo día que van a enseñar, ese mismo día es que leen el folleto, o en la misma clase, o en la misma casa, es cuando comienzan entonces a leer el folleto. Eso no es debido, eso no es correcto, eso no es bueno. Usted previamente debe leer y estudiar la enseñanza y si es necesario hacerlo varias veces. ¿Por qué? Porque Dios te dará revelación fresca. El tema puede que usted lo haya escuchado muchas veces, pero la palabra de Dios son nuevas cada mañana, cada día. Y aunque tú estás leyendo algo que quizás usted lo sabe, siempre es bueno leer y leer porque Dios te dará una revelación mucho más profunda y un tópico mucho más ampliado y fresco de ese mismo tema en cuestión. Por eso es importante uno separar ese tiempo de calidad para prepararse previamente antes de impartir la palabra de Dios.
Lo número 2 es aplicar la enseñanza a tu propia vida personal antes de aplicársela a otro. ¿Tú ves? Esa enseñanza que tú vas a impartir, o esa predicación o enseñanza, debe primero aplicarla a tu propia vida personal antes de impartírsela a otro. Entonces recuerda que el líder imparte lo que es, no solo lo que enseña, imparte lo que es. Y así la enseñanza tendrá un mayor impacto y tú tendrás un mayor nivel de inspiración. ¿Te das cuenta? Eso es bien interesante. Tendrá un mayor nivel de inspiración. Gloria a Dios. Número 3, tener comunión con Dios en oración por lo menos por una hora. Por lo menos por una hora. Debe orar previamente antes de usted predicar o enseñar en la casa de paz. Debe orar por lo menos una hora para cuando usted se presente, la unción del Espíritu Santo fluya con libertad. Dice Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, por lo menos una hora usted debe separar a la hora de usted enseñar la palabra de Dios. Debe separar por lo menos una hora previamente. Hay que orar abundantemente en el Espíritu o en otras lenguas. Eso es importantísimo. Antes de usted enseñar la palabra en la casa de paz o en cualquier lugar, ¿verdad? Que le inviten o que usted vaya a impartir, debe orar y debe hacerlo también en el Espíritu. La oración en el Espíritu es la oración que se hace en nuevas lenguas. Las razones por las cuales debemos orar son las siguientes. Número 1, para que el Señor nos dé más compasión por la gente. Eso es importante, que el Señor nos dé más compasión por la gente. Debemos orar por eso. Para que el Señor también nos dé de nuevo al hablar la revelación y el entendimiento de la palabra. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros oramos, el Señor nos da valor para hablar la palabra, para transmitir la revelación y el entendimiento de la palabra. También el Señor nos da un mayor nivel de revelación y de entendimiento. Que el Señor también nos da autoridad para enseñar cuando oramos. Por eso es importante orar previamente, antes de cualquier enseñanza, para que el Señor nos dé autoridad de enseñar, para que haya transformación y cambios en lo que escuchan la enseñanza de la palabra, para que haya obediencia a la palabra en los corazones de la gente, para que el poder de Dios se manifieste. Y oramos entonces por las necesidades de las personas que están presentes en el lugar, y Dios entonces produce una explosión de manifestación. También debemos orar para atar todo espíritu de duda y de cuestionamiento de las verdades espirituales que se van a impartir en el lugar. Todo eso hay que hacerlo y es saludable y es recomendable hacerlo. Porque hay muchas personas que van con interrogantes, que van con preguntas, y hay personas incluso que van al lugar tratando de boicotear la enseñanza. Entonces hay que orar previamente para atar todo espíritu del maligno, todo espíritu de duda, todo cuestionamiento de las verdades espirituales, y que la palabra de Dios pueda correr con libertad y en el nombre de Jesús. Amén. Esto es bien importante. Número 2, segundo paso para enseñar con la unción del Espíritu Santo. Conocer y respetar el contenido del mensaje. Eso es importantísimo. Hay que conocer y respetar el contenido del mensaje, de la enseñanza. Toda enseñanza o mensaje consta de 4 puntos principales. Oído con esto. Toda enseñanza o mensaje consta de 4 puntos principales, y son el título. Es importante enfatizarlo al comienzo de la clase. ¿Por qué? Porque el título tiene el propósito o el fin de destacar o llamar la atención sobre el tema a tratar. También está la parte de la introducción, número 2. La introducción es donde se presenta el tema. En la introducción es donde se presenta el tema.
Gloria a Dios. Es donde se presenta el tema, la problemática presente o la situación a resolver y los objetivos de la clase en la introducción. Está el contenido, que es el desarrollo de los puntos que se quieren transmitir con citas, con ilustraciones y explicaciones que llevarán a la gente a reflexionar y buscar el cambio en Dios. Ese es el contenido, todo lo que es el cuerpo del sermón o de la enseñanza. Y está la conclusión número 4. Esta parte apunta a tomar una decisión en cuanto a lo presentado y enfatiza lo que Dios espera de sus hijos después de ser impartida la enseñanza. Estas partes hay que respetarlas, hay que respetar siempre el contenido de la enseñanza. Pasos para enseñar con la unción del Espíritu Santo. Número 3, el paso número 3 es contar con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Todo maestro de la palabra, todo creyente, todo predicador debe siempre contar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ninguna enseñanza puede ser efectiva ni traer cambios al corazón de la gente sin la intervención del Espíritu Santo. Nosotros somos colaboradores del reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios colabora también con nosotros porque está también al servicio del reino de Dios. Nosotros colaboramos con el Espíritu Santo en el servicio a Dios. En nuestra propia fuerza no podemos producir resultados. No. Por eso es importante cederse siempre a la unción del Espíritu Santo, porque no es con nuestra propia fuerza. En nuestras propias fuerzas no vamos a obtener resultados, no vamos a producir resultados. Tenemos que clamar por su gracia. Debemos invitar al Espíritu Santo a participar en la reunión de Casa de Paz. El Espíritu Santo es el comunicador o el que da testimonio al espíritu humano. Gloria a Dios. Por eso la palabra dice en Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Oye lo que dice. Él dará testimonio acerca de mí. Entonces es importante siempre no contar con la ayuda del Espíritu Santo, porque a nosotros nos ha pasado que cuando estamos enseñando la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos trae a la memoria muchas verdades espirituales que coordinan con el tema en cuestión. Llegan a nuestra memoria versículos bíblicos clave que no estaban bosquejados, que no estaba ahí en nuestro bosquejo, ¿verdad? De repente el Espíritu Santo viene y trae esas ilustraciones bíblicas, trae esos textos bíblicos, ¿verdad? Y cuando lo lanzamos bajo esa unción, entonces la enseñanza tiene un mayor impacto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien le da ese sabor a la predicación o a la enseñanza, le da ese toque divino para que la gente sea edificada y sea formada en la palabra de Dios. Es importante siempre por eso contar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien revela al Padre, según Efesios capítulo 2, versículo 18. Y esto es bien interesante, amados hermanos. El Espíritu Santo es quien trae la revelación del Padre. Nadie puede conocer al Padre al menos que el Espíritu Santo no se lo dé a conocer. Y nadie puede conocer al Hijo al menos que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Amén. El Espíritu Santo en quien da a conocer al Padre y también es quien da a conocer al Hijo, según Juan capítulo 15, versículo 26. Y también el Espíritu Santo en quien nos da a conocer la verdad, según Juan capítulo 16, versículo 13. Es imposible uno moverse bajo una unción divina sin contar con la unción, con el Espíritu Santo de Dios.
Es imposible tú enseñar la palabra bajo la unción si no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es imposible producir un impacto en un lugar si no se cuenta con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y esto es bien emocionante, pero a la misma vez es bien interesante. En Juan capítulo 14, es un texto bíblico bastante claro y clave. En Juan 14, 16 y 17. Fíjate bien en lo que la palabra dice. La palabra dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, gloria a Dios, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Oído con esto, él dijo, no le voy a dejar huérfano, no le voy a dejar huérfano, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, es una promesa que tuvo su cumplimiento ya en el día del Pentecostés. Tenemos la unción del Espíritu Santo para dar a conocer las verdades escriturales. No importa cuán profundas sean. La Biblia dice que el Espíritu Santo conoce todas las cosas, conoce hasta las profundidades de Dios. Oh, gloria. El Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Amén. Y como el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, Él está dispuesto a revelártela a ti. Mientras tú estás enseñando la palabra, va a traer esa revelación, esas profundidades, la va a traer en un momento determinado. Y hasta cuando tú menos lo estés esperando, va a salir esa profundidad de Dios. Esa verdad de Dios que quizás estaba oculta ahí, el Señor te la va a revelar en ese momento y la gente se va a quedar así impresionada. Por eso es importante a la hora de enseñar la palabra, contar con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el consolador, Él está contigo y es el Espíritu de verdad, dice la Biblia. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y dice que el mundo no puede percibir el Espíritu Santo, pero tú sí lo puedes percibir. El mundo no puede porque no lo ve ni le conoce, pero tú sí conoces al Espíritu Santo. Tú sí lo puedes ver porque mora en vosotros y está en vosotros. No es que estará, está en vosotros. Porque cuando Jesús habló todavía el Espíritu Santo no se hubiese manifestado, no hubiese descendido, solamente estaba morando en él. Pero él dijo, yo me voy. Él dijo, yo me voy, pero no le voy a dejar huérfano. Les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté contigo para siempre. No es que estará en vosotros, ya el Espíritu Santo está en nosotros. Y Él conoce las profundidades de Dios. Él conoce lo que hay en la palabra, las profundidades que están escondidas en la palabra. Él la conoces. Entonces, para tú acceder a esas profundidades, lo que tienes que hacer antes de tú enseñar la palabra, tienes que meterte con Dios, leer el tema que te asignaron o que te toca dar ese día, leer el tema de la enseñanza, leer todo el contenido de la enseñanza, ¿verdad? Previamente, no el mismo día en que tú impartir la enseñanza, no en la misma hora en que tú impartir la enseñanza, debe sacar tiempo para eso, hay que ser más serio, debe sacar tiempo para estudiar la palabra, para estudiar el tema que tú vas a enseñar. Esto es bien serio, hermanos y hermanas. Y debe apartar un tiempo de oración para que el Espíritu Santo sensibilice tu espíritu y tú puedas acceder a esas profundidades de Dios. Y cuando vaya a impartir la enseñanza, tendrá una mayor unción para impartirla.
tendrá una mayor unción para impartirla, tendrá un mayor nivel de entendimiento, tendrá un mayor nivel de sabiduría, tendrá un mayor nivel de revelación, va a fluir bajo una unción muy distinta. La gente te va a entender. Los oídos de la gente serán abiertos, los sentidos espirituales de tus oyentes serán activados, porque tú oraste previamente por eso. Tú quitaste en el mundo espiritual toda barrera, reprendiste toda duda, reprendiste toda malicia que pueda haber en el ambiente y fuiste preparado ya para enseñar la palabra de Dios. Y fuiste con el gran maestro. ¿Sabe quién es el gran maestro? El gran maestro es el Espíritu Santo y no está lejos, está dentro de ti. No está lejos, está dentro de ti. El gran maestro de los maestros es el Espíritu Santo que te enseña todas las cosas y no es mentira. Te revela todo lo oculto de Dios, el Espíritu Santo, y está dentro de ti. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y ya está dentro de nosotros. Y dice la palabra que Él nos enseñará todas las cosas. Él es un maestro. Nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús dijo. Todo lo que yo os he dicho, lo traeré a memoria. Entonces nosotros hemos creído. Hemos creído. Tenemos que invitar al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que intimar con el Espíritu Santo de Dios para que Él nos enseñe la verdad escritural, para que nosotros podamos fluir con esa libertad y para que Él fluya a través de nosotros. Gloria a Dios. Él fluirá a través de nosotros. El Espíritu Santo fluirá a través de nosotros en la misma vida y pasión. Ninguna enseñanza, oído con esto, ninguna enseñanza será efectiva sin la ayuda del Espíritu Santo. Ninguna enseñanza. Ninguna enseñanza será efectiva sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. De manera que en este capítulo aprendimos que todos podemos enseñar la palabra de Dios. Todo el que está en esta reunión puede enseñar la palabra de Dios. No es necesario ser un maestro, no es necesario ser un maestro, no es necesario tener ese don ministerial de maestro, no es necesario ser un maestro para tener una casa de paz. Amén. No es necesario ser un maestro para impartir enseñanza a la gente. De manera que eso lo puede hacer cualquier creyente. Cualquier creyente que esté dispuesto y que le diga así al Señor, puede enseñar y discipular a alguien. Además, en esta enseñanza vimos los 5 objetivos que debemos procurar al enseñar, los cuales son que la gente oiga la palabra, que la gente entienda el mensaje de la palabra, que la gente reciba la enseñanza y la crea, y que la gente persevere en lo aprendido y que tome finalmente la decisión de obedecer la palabra. Todo eso lo enseñamos. Esta es la conclusión de esta enseñanza. Todo eso lo impartimos hoy. Amén. Y por último, enseñamos los pasos para enseñar con la unción y autoridad de Dios. ¿Te das cuenta? Enseñamos los pasos, ¿verdad? Para fluir con esa unción. Enseñamos los pasos para fluir
con esa autoridad de Dios. Y los siguientes pasos son los siguientes: prepararse antes de la enseñanza, en la lectura y en la oración, conocer el contenido del mensaje y aplicarlo a la propia vida de uno. Debemos contar con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el comunicador, el revelador del Padre y del Hijo y de la verdad, el Maestro. Él es nuestro consolador, con quien debemos tener la misma vida y compartir la misma pasión, para que Él fluya a través de nosotros cada vez que impartimos una clase de paz. Amén. Eso es importantísimo, que le demos ese lugar al Espíritu Santo. Y todo eso lo estuvimos enseñando en el día de hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es bien interesante, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo enseñar la palabra bajo la unción del Espíritu Santo de Dios? Tenemos esa encomienda, tenemos esa responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Y esa es mi oración ante el Padre. Mi oración es que usted pueda fluir bajo una unción fresca a la hora de enseñar la palabra. Amén. Mi oración es que Dios levante una generación de líderes que fluyan bajo una unción poderosa del Espíritu Santo y que tengan ese desenvolvimiento a la hora de enseñar la palabra de Dios. Y tenemos que orar para que Dios levante también otros líderes, para que juntos podamos impartir nuestra propia casa de paz. Amén. Y que podamos desatar sobre ellos, sobre esos líderes, la unción del Espíritu Santo de Dios, y que todos asumamos el rol y el compromiso de hacer discípulos, porque esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra encomienda: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra encomienda, amados hermanos. Esa es nuestra responsabilidad, que nosotros podamos fluir en esa misma gracia, que nosotros podamos fluir en esa misma unción, en esa misma presencia de Dios, que la unción fluya como nunca antes a través de nosotros, que el Espíritu Santo se encargue de manifestarse en nuestras vidas y que a la hora de impartir la palabra las personas puedan ser impactadas. Lloro ante el Padre para que el Señor active esa unción en cada uno de vosotros. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Padre, muévete en esta noche. Muévete en esta noche, que la unción de tu Espíritu Santo se mueva como nunca antes. Y que tú levantes esta generación de hombres y mujeres para llenar esta ciudad de tu gloria. Y para llenar esta ciudad del conocimiento de la gloria de Dios. Que el conocimiento de la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Te presento a cada integrante de esta academia, oh Dios. Y te presento a todos al que han entrado a este Zoom. Te pido, Dios, que la unción de tu Espíritu Santo esté fluyendo en sus vidas con mayor intensidad, con un nivel mayor de gloria. Oh, en el nombre de Jesús, soplo sobre ellos tu Espíritu Santo, así como Jesús sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Yo soplo sobre esta generación, sobre estos hijos, la unción de tu Espíritu Santo, y que ellos se levanten y digan: estoy dispuesto a trabajar. Y digan: estoy dispuesto a dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Estoy dispuesto a ser discípulo porque la mies es mucha y los obreros también lo son. Lo estoy profetizando en el nombre de Mies. La mies es mucha y estoy declarando que los obreros, en vez de ser pocos, estoy declarando que los obreros son más.
En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu poder. Manifiesta tu gloria, oh Dios. Manifiesta tu unción, Espíritu Santo de Dios, en este momento. Padre, levanta tu iglesia, levanta a tus hijos con una unción extraordinaria. En el nombre de Jesús, mira que hemos estado orando por los grupos familiares que vamos a abrir, por las células de enseñanzas que vamos a abrir. Te presento los anfitriones que ya se han inscrito para que en sus casas se abra una casa de paz. Padre, que tú muestres los líderes específicos que van a impartir la enseñanza en esas casas. Porque están aquí, Señor. Están aquí, Señor. Padre, vamos a fluir con una unción diferente, una unción mucho más gloriosa. Porque tu palabra dice que la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Y nosotros lo creemos. Nosotros creemos que la unción que viene es mayor. Nosotros creemos que la unción que viene será una unción sin límites. Creemos que la unción que viene es una unción de rompimiento. Creemos que tú levantas también una nueva generación de hombres y mujeres comprometidos. En el nombre de Jesús, tú levantas una generación apasionada, apasionada por tu palabra, apasionada por tu presencia, apasionada por cumplir con tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia, por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque puedo sentir tu gloria. Puedo sentir tu presencia. Puedo sentir tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta noche tan maravillosa que tú nos has permitido disfrutar, que tú nos has permitido, ¿verdad?, tener. Gracias por los hijos que tú has sembrado en esta casa. Gracias por las hijas que tú has sembrado en esta casa, Señor. Gracias por tus promesas que tú le has hecho a esta casa. Estamos esperando con años el cumplimiento de cada palabra que tú nos has dado, Padre. Este es el tiempo de ver con nuestros ojos todo lo que tú nos has prometido y lo creemos en el nombre de Jesús. Creemos en este tiempo de cosecha, creemos en este tiempo de manifestación, creemos en este tiempo de multiplicación, creemos en este tiempo de abundancia, creemos en este tiempo de cumplimiento. Lo creemos y por ello te damos gracias. 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 Oh, gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones para todos y para todas. Gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. Estamos bien, por la gracia de Gracias en el Dios. nombre de Jesús. Excelente enseñanza de hoy. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Ya dentro de poco vamos a comenzar con Dios mediante a abrir las primeras casas de paz. Amén. Estamos orando para que Dios revele, Dios muestre, ¿verdad? Los maestros que van a impartir esas clases. Amén. Para así comenzar con nuestras primeras casas de paz, de muchas que vamos a tener. Vamos a invadir la ciudad con la palabra de nuestro Dios. Así que muy buenas noches. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde a todos. Dios bendiga a Kelvin, a Vivian, a Rudy Lama, a Giovanni García, Amén, Jane, pastor. Karina, Reina Daniela, Nicole, muchas bendiciones, Francisco Acosta, la pastora Grisel, Gregory Aybar, muchas bendiciones, Darling Civil, muchas bendiciones, Ibe, Dios te bendiga, Anaelia,
Que Dios bendiga a Naelia, gloria a Dios. Y a Egal también, Casilla. Dios bendiga a Darling, Civil, a Somel. Y Dios bendiga a aquellas personas que no pudieron conectarse, quizá por alguna dificultad, pero tendrán la oportunidad de conectarse el próximo martes con Dios mediante, y también tendrán la oportunidad de ver este video por YouTube. Estará, ¿verdad? Este video saliendo por YouTube. Así que muchas bendiciones para todos y la paz de Dios sobre tus vidas. Que tengan feliz noche y les amamos en el amor de Jesús. Bendiciones para todos y todas. Así sea. Shalom. Shalom, shalom, Shalom. shalom. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Amén, amén. Bendiciones, 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 bendiciones. Gloria a Dios.